La historia de William Wallace se desarrolla en un momento crucial para Escocia a finales del siglo XIII, durante la conocida como la Primera Guerra de Independencia Escocesa. En este periodo, el Reino de Escocia se encontraba en un estado de agitación debido a la opresión y el dominio inglés, representado por el rey Eduardo I de Inglaterra, conocido como Eduardo el Longshanks. William Wallace nació en Elderslie, Escocia, alrededor de 1270, en una época marcada por la constante lucha por la independencia y la resistencia contra el poder inglés. A pesar de provenir de una familia de nobleza menor, Wallace demostró desde joven una valentía y determinación extraordinarias. Durante su juventud, Wallace presenció de primera mano las injusticias cometidas por los representantes ingleses en Escocia, lo que lo impulsó a involucrarse en la lucha por la libertad de su pueblo. Pero la historia de Wallace no termina aquí. Descubre más sobre su legado y otros héroes de la historia siguiendo nuestro canal para acceder a contenido exclusivo. El dominio inglés sobre Escocia se intensificó con el tiempo, con impuestos excesivos y una serie de leyes opresivas que afectaban a la población escocesa. Estas condiciones adversas forjaron el carácter de Wallace y lo llevaron a convertirse en un símbolo de resistencia contra la tiranía inglesa. El trágico asesinato de Marion Redfield, la esposa de Wallace, a manos de los ingleses, marcó un punto de inflexión en la vida del héroe escocés. Este acto de crueldad despertó una sed de venganza en Wallace y lo llevó a jurar luchar hasta el final por la libertad de su tierra natal. En 1297, Wallace emergió como un líder militar formidable cuando lideró una audaz rebelión contra las fuerzas inglesas en la batalla de Stirling Bridge. A pesar de estar en desventaja numérica, Wallace y su ejército escocés lograron una victoria histórica, infligiendo una derrota devastadora al ejército inglés y estableciendo su reputación como un héroe legendario. Tras la victoria en Stirling Bridge, Wallace fue aclamado como el guardián del Reino de Escocia, un título que lo situó en la cúspide del poder. Sin embargo, su ascenso al poder también despertó la envidia y la ambición de sus rivales, lo que eventualmente condujo a su traición y captura por parte de un noble escocés. William Wallace fue llevado a Londres, donde fue sometido a un juicio injusto y condenado a muerte por traición. A pesar de las torturas y el sufrimiento, Wallace mantuvo su dignidad y valentía hasta el final. En agosto de 1305, fue ejecutado públicamente de manera brutal, convirtiéndose en un mártir para la causa de la libertad escocesa. Aunque su vida fue truncada prematuramente, el legado de William Wallace perduró a través de los siglos. Su sacrificio inspiró a futuras generaciones de escoceses a seguir luchando por la independencia y la libertad. Su figura fue inmortalizada en poemas, canciones y obras de teatro, convirtiéndose en un símbolo eterno de la resistencia contra la opresión. Además de Wallace, la historia está poblada de personajes intrigantes y complejos. Desde aliados leales hasta enemigos despiadados, cada personaje contribuye a la riqueza y la profundidad del relato, mostrando las complejidades de la política y la guerra en la Escocia medieval. La epopeya de William Wallace es un testimonio de coraje, sacrificio y determinación en la lucha por la libertad. Su vida y legado continúan inspirando a personas de todo el mundo a luchar por la justicia y la dignidad humana, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la valentía pueden prevalecer. Y no olvides suscribirte para apoyar nuestro trabajo y recibir notificaciones sobre nuevos videos. Únete a la comunidad de historia y descubre el mundo a través de los ojos de los valientes como William.